Eres una fracasada que nunca logró nada en la vida, me dijo mi hijo Carlos mientras toda la familia se reía a carcajadas en la mesa del domingo. Yo solo asentí con la cabeza, sintiendo como cada palabra me atravesaba el alma. En ese preciso momento, mi celular vibró con fuerza contra mi bolso. Con manos temblorosas, leí el mensaje de mi abogada Martina: cancelación de herencia concluida. Todas las cuentas han sido 100% suspendidas. A partir de mañana, no habrá más transferencias. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios mientras guardaba el teléfono. Después de 68 años de vida, de los cuales 40 fueron dedicados a sostener económicamente a esta familia, finalmente había tomado la decisión más difícil de mi existencia. Mi nombre es Inés Rosales, y durante décadas fui la gallina de los huevos de oro de mi familia. Cada mes, religiosamente, transfería miles de pesos a las cuentas de mis hijos. Pagaba hipotecas, colegiaturas, gastos médicos, vacaciones familiares y hasta los caprichos más absurdos. Cuando Carlos quiso montar su negocio de importación que fracasó estrepitosamente, fui yo quien puso el dinero. Cuando Ivana, mi nuera, decidió que necesitaba una camioneta de lujo para la seguridad de los niños, fui yo quien firmó el cheque. Durante todos estos años, creí que estaba comprando amor, que estaba asegurando mi lugar en esta familia. ¡Qué equivocada estaba! La mesa del comedor familiar se había convertido en un tribunal donde yo era la acusada. «Mamá, tú nunca trabajaste como nosotros», continuó Carlos con esa voz despectiva que había perfeccionado con los años. «Nosotros sí nos matamos trabajando mientras tú solo vivías de la herencia del abuelo. Es fácil ser generosa con dinero que no te costó ganar». Las risas se intensificaron cuando Ivana agregó: «Además, ya estás muy vieja para entender cómo funciona el mundo moderno. Nosotros somos los que realmente construimos algo». Yo seguía ahí, sentada en silencio, recordando cada uno de los sacrificios que había hecho por ellos. Recuerdo perfectamente el día que vendí las joyas de mi madre para pagar la operación de Carlos cuando tenía 12 años. Recuerdo cómo hipotequé la casa familiar para financiar sus estudios universitarios. Recuerdo las noches sin dormir, preocupándome por sus deudas, sus problemas, sus constantes necesidades financieras. Pero aparentemente, nada de eso importaba ya. Para ellos, yo era solo una anciana inútil que vivía del pasado. «La verdad es que ya no aportas nada a esta familia», sentenció Ivana con una frialdad que me heló la sangre. «Solo estás aquí porque nosotros te tenemos paciencia». El aire se volvió denso en ese comedor donde tantos domingos había preparado la comida con mis propias manos. Miré alrededor y vi los rostros de personas que un día fueron niños corriendo hacia mis brazos. Ahora me miraban con desdén, como si fuera una carga, un estorbo en sus vidas perfectas. «Mamá, la realidad es que ya no estás en edad de tomar decisiones importantes», agregó Carlos cortando su carne con movimientos bruscos. «Deberías agradecer que te dejemos participar en las reuniones familiares. Muchas mujeres de tu edad terminan abandonadas en asilos». La conversación siguió fluyendo como si yo no estuviera presente. Hablaron de sus proyectos, de sus éxitos, de sus planes futuros. Todos financiados, por supuesto, con el dinero que mensualmente salía de mi cuenta bancaria. Ivana presumía sobre la nueva decoración de su casa, pagada con mi transferencia del mes pasado. Carlos se jactaba de sus próximas vacaciones en Europa, que yo había patrocinado sin siquiera ser invitada. Y ahí estaba yo, la fracasada, la mujer que había hecho posible cada uno de sus logros. Observé con detenimiento cada detalle de esa mesa. La vajilla fina que yo había comprado para las celebraciones familiares, los cubiertos de plata que heredé de mi abuela y que ahora usaban como si fueran suyos, el mantel bordado a mano que mi madre había hecho con tanto amor. Todo lo que los rodeaba tenía mi historia, mi esfuerzo, mi sacrificio. Pero para ellos, yo era invisible, un fantasma que solo servía para firmar cheques y transferencias bancarias. «Mira, abuela», me dijo Alonso, mi nieto de 25 años, sin levantar la vista de su teléfono, «la verdad es que ya no entiendes nada de lo que pasa en el mundo. Tus consejos son obsoletos y tus historias del pasado nos aburren. Deberías simplemente quedarte callada y dejar que los adultos hablemos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Este era el mismo niño que había criado durante sus primeros años mientras sus padres trabajaban, el mismo al que había enseñado a caminar, a leer, a andar en bicicleta. El mismo que durante años había llorado en mis brazos cada vez que tenía pesadillas.
Ivana se rió con satisfacción ante el comentario de su hijo. Exactamente. Alonso. Tu abuela vive en el pasado. Nosotros somos los que tenemos que lidiar con la realidad del mundo moderno. Ella solo se la pasa contando historias de cuando era joven, como si eso fuera relevante para algo. Sus ojos brillaron con una malicia que me resultó familiar. Era la misma mirada que ponía cuando me pedía dinero para sus emergencias mensuales, que casualmente siempre coincidían con ofertas de centros comerciales o viajes con sus amigas. Carlos asintió con aprobación. Exacto. Mamá, tú no tienes idea de lo que es trabajar 8 horas diarias, tener responsabilidades reales, presión laboral. Tú solo viviste cómoda con el dinero que te dejó el abuelo. Nosotros sí construimos nuestro patrimonio con esfuerzo. Me quedé en silencio, recordando las 12 horas diarias que trabajé durante 20 años en la tienda familiar, los fines de semana que sacrifiqué para cuidar a mis hijos cuando estaban enfermos, las noches que pasé en vela calculando cómo estirar el dinero para que les alcanzara para todo lo que necesitaban. La ironía de la situación me resultaba devastadora. Ahí estaba yo, rodeada de personas que habían construido sus vidas sobre los cimientos de mi generosidad, escuchando cómo me llamaban fracasada. El departamento donde vivía Carlos había sido comprado con mi dinero. La empresa donde trabajaba Ivana había sido financiada con un préstamo que yo había avalado. Los estudios universitarios de Alonso habían sido pagados íntegramente por mí. Y sin embargo, para ellos, yo era la que nunca había logrado nada. El mensaje en mi celular parecía una señal del destino. Era hora de que supieran quién realmente era la fracasada en esta historia. Guardé el teléfono lentamente, sintiendo como algo dentro de mí se transformaba para siempre. Ya no era la mujer que mendigaba amor a cambio de dinero. Ya no era la madre que se humillaba por una sonrisa falsa. En ese momento, Inés Rosales, la fracasada, comenzó a levantarse de las cenizas de su propia dignidad. La venganza más dulce estaba a punto de comenzar. El domingo por la mañana siempre había sido sagrado en mi vida. Durante más de 40 años, me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el almuerzo familiar. El aroma a cebolla sofrita llenaba toda la casa mientras yo picaba verduras y sazonaba las carnes con el mismo amor que mi madre me había enseñado. Cada domingo, sin falta, mi cocina se transformaba en el corazón de nuestra familia. Pero ese día, mientras removía el guiso que se cocinaba lentamente, algo dentro de mí se sentía diferente. Mis manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la tensión que se había acumulado durante meses de humillaciones silenciosas. Recuerdo vívidamente el momento en que me di cuenta de que mi lugar en esta familia había cambiado para siempre. Fue hace 3 meses, durante el cumpleaños de mi nieta más pequeña. Yo había organizado toda la fiesta, pagado el salón, la comida, los regalos, hasta el vestido que ella tanto quería. Pero cuando llegó el momento de las fotografías familiares, Ivana me hizo a un lado con una sonrisa fría. Suegra, mejor quédese ahí atrás. Estas fotos son para las redes sociales y necesitamos que se vean modernas. Me quedé en la esquina, viendo cómo retrataban la felicidad que yo había financiado, pero de la cual ya no formaba parte visible. Esa mañana, mientras ponía la mesa con la vajilla que había comprado para ocasiones especiales, mi mente viajó a todos los domingos anteriores. Recordé cómo Carlos solía ayudarme a cargar las bolsas del mercado, cómo Alonso me abrazaba y me decía que yo cocinaba mejor que nadie en el mundo. Recordé las tardes en que Ivana me llamaba la mejor suegra del mundo cuando necesitaba que cuidara a los niños para poder salir con sus amigas. Todos esos recuerdos se sentían ahora como una película en blanco y negro, descolorida por la amargura del presente. El olor a canela y clavo de olor que emanaba del postre me transportó a mi infancia. Mi madre solía hacer el mismo dulce cada domingo, y cuando yo era pequeña, me permitía ayudarla mezclando los ingredientes en un tazón enorme que parecía mágico. Inés, me decía mientras me enseñaba a batir los huevos, cocinar con amor es la forma más pura de demostrar cariño. Cuando cocinas para tu familia, les estás entregando un pedacito de tu corazón. Qué ingenua había sido al creer que el amor se podía cocinar, que se podía servir en un plato, que se podía comprar con dedicación y sacrificio. Mi casa estaba llena de fotografías familiares que contaban la historia de décadas de amor incondicional. En la repisa de la sala, había una foto de Carlos a los 5 años, montado en el triciclo que yo le había comprado para su cumpleaños. Junto a ella,
una imagen de su graduación universitaria, donde yo aparecía orgullosa a su lado, sosteniendo el diploma que había financiado trabajando turnos extra en la tienda. En la pared del pasillo, colgaba una foto de la boda de Carlos e Ivana, donde yo aparecía sonriendo radiante, sin saber que había pagado no solo la ceremonia, sino también el vestido de novia que Ivana había escogido sin siquiera consultarme el precio. Cada objeto en mi casa tenía una historia de generosidad. El sofá de la sala lo había comprado cuando Carlos se mudó a su primer departamento y necesitaba muebles. La televisión del comedor había sido un regalo para que los nietos pudieran ver sus programas favoritos cuando me visitaban. Hasta el juego de ollas que usaba para cocinar había sido una inversión pensando en las grandes reuniones familiares que yo organizaba cada mes. Todo lo que me rodeaba era testimonio de una vida dedicada a otros, de una mujer que había puesto las necesidades de su familia por encima de las suyas propias. Pero esa mañana, mientras terminaba de preparar el almuerzo, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello completamente canoso, arrugas profundas alrededor de los ojos y una expresión de cansancio que parecía haberse vuelto permanente. Me pregunté cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí, cuándo había sido la última vez que había gastado dinero en algo que realmente deseaba. No podía recordarlo. Toda mi vida adulta había girado en torno a satisfacer las necesidades y deseos de otros. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 12 del mediodía. Carlos e Ivana llegaron con los nietos, como cada domingo. Pero esta vez, algo era diferente en sus rostros. Había una tensión que no había notado antes, una impaciencia que se manifestaba en sus gestos bruscos y sus miradas esquivas. «Hola, mamá», me dijo Carlos con un beso frío en la mejilla. «Esperamos que hayas preparado algo rico, porque venimos con mucha hambre». Ivana ni siquiera me saludó, simplemente se dirigió al comedor y comenzó a revisar su teléfono mientras yo terminaba de servir la comida. Alonso llegó media hora tarde, como había hecho en los últimos meses. Ya no era el nieto que llegaba corriendo a abrazarme, sino un joven que me saludaba con un movimiento de cabeza y se sentaba a la mesa como si fuera un favor que me estuviera haciendo. La conversación durante el almuerzo giró exclusivamente alrededor de sus vidas, sus problemas, sus éxitos. Yo era solo la anfitriona invisible que servía la comida y retiraba los platos. Nadie preguntó cómo había estado mi semana, si necesitaba algo, si tenía planes para los días siguientes. Para ellos, yo existía únicamente los domingos, y solo como proveedora de comida y compañía. La tensión llegó a su punto máximo cuando Carlos comenzó a hablar sobre sus planes de expandir el negocio. «Necesitamos una inversión importante», dijo mirándome directamente. «Mamá, esperamos que puedas ayudarnos como siempre has hecho. Es una oportunidad única». Ivana asintió con entusiasmo. «Sí, suegra. Usted siempre ha sido tan generosa con nosotros. Sabemos que no nos va a fallar ahora». Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era una petición, era una exigencia. No era un favor, era una obligación. Y yo, la fracasada, finalmente entendí cuál era mi verdadero lugar en esta familia. Fue entonces cuando todo explotó. Carlos dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe seco que resonó por todo el comedor. «Mamá, necesitamos hablar seriamente contigo», dijo con esa voz autoritaria que usaba cuando quería intimidar a alguien. «Ivana y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es hora de que enfrentes la realidad». Me quedé inmóvil, sintiendo como el aire se espesaba a mi alrededor. Ivana sonrió con esa expresión que había aprendido a reconocer como peligrosa. «Suegra, usted ya no está en edad de manejar tantas responsabilidades. Deberíamos hablar sobre transferir algunas de sus cuentas a nuestro nombre, para que nosotros podamos ayudarle mejor». Las palabras me golpearon como una avalancha helada. Durante todos estos años, había sido yo quien los había ayudado a ellos, quien había resuelto sus problemas financieros, quien había pagado sus deudas y financiado sus sueños. Y ahora me estaban diciendo que era yo quien necesitaba ayuda. «Mira, abuela», intervino Alonso sin levantar la vista de su teléfono, «mis papás tienen razón. Tú ya no piensas con claridad. El otro día te olvidaste de pagar el servicio de internet de tu casa, ¿te acuerdas? Era mentira. Nunca me había olvidado de pagar una sola cuenta en mi vida. Pero ellos habían decidido crear una narrativa donde yo era una anciana incompetente que necesitaba ser controlada». Carlos se inclinó hacia adelante,
adoptando esa postura condescendiente que había perfeccionado en sus reuniones de trabajo. Mamá, lo que queremos decirte es muy simple. Tú viviste una vida cómoda gracias al dinero que te dejó el abuelo, pero nunca tuviste que enfrentar las responsabilidades reales de la vida moderna. Nosotros sí sabemos cómo manejar el dinero, cómo hacer inversiones inteligentes, cómo planificar para el futuro. Sus palabras eran como dagas envenenadas, diseñadas para hacerme sentir pequeña e inútil. Lo que has hecho hasta ahora no ha sido generar riqueza, sino simplemente gastar una herencia. Eso no es un mérito, mamá. Ivana asintió con falsa compasión. Exactamente, suegra. Usted nunca trabajó como nosotros, nunca tuvo que levantarse todos los días para ir a una oficina, nunca tuvo que lidiar con jefes, clientes, presión laboral. Su vida ha sido muy fácil comparada con la nuestra. La ironía de sus palabras me resultaba asfixiante. Yo había trabajado 12 horas diarias en la tienda familiar durante más de 20 años. Había criado a mis hijos prácticamente sola mientras mi esposo viajaba por trabajo. Había cuidado a mis padres ancianos sin ayuda de nadie. Pero aparentemente, nada de eso contaba como trabajo real para ellos. Además, continuó Carlos, ya es hora de que entiendas que tus opiniones sobre cómo educamos a nuestros hijos ya no son relevantes. Los tiempos han cambiado, mamá. Tus métodos de crianza son anticuados, tus valores son obsoletos, y francamente, tus consejos nos molestan más que nos ayudan. Recordé todas las noches que había pasado cuidando a Alonso cuando era bebé para que Carlos e Ivana pudieran dormir. Recordé los fines de semana que había sacrificado mi descanso para llevarlo al parque, enseñarle a nadar, ayudarle con las tareas del colegio. Todo eso había sido borrado de su memoria con una facilidad despiadada. Alonso finalmente levantó la vista de su teléfono para unirse al ataque. Sí, abuela. Tus historias del pasado ya nos tienen hartos. Siempre estás hablando de cómo eran las cosas antes, de lo que hacías cuando eras joven, de las tradiciones familiares. Todo eso ya no importa. Vivimos en el siglo XXI, no en tus tiempos. Sus palabras me destrozaron el corazón. Este era el mismo nieto que solía pedirme que le contara cuentos antes de dormir, que se quedaba hipnotizado cuando le relataba las aventuras de mi juventud, que me decía que yo era la abuela más divertida del mundo. La humillación continuó como una tormenta implacable. Y otra cosa, mamá, agregó Carlos con una sonrisa cruel, ya no queremos que vengas a nuestras reuniones sociales. Tus comentarios inocentes avergüenzan a nuestros amigos. No entiendes las conversaciones modernas, no conoces las tendencias actuales, y francamente, tu presencia hace que nuestras reuniones sean incómodas. Recordé la última vez que había asistido a una cena en su casa, donde había estado sentada en silencio toda la noche porque cada vez que trataba de participar en la conversación, Ivana me interrumpía o cambiaba de tema. Ivana se rió con esa risa fingida que había perfeccionado para las ocasiones sociales. Sí, suegra. Usted no entiende nuestro mundo. Nuestros amigos son profesionales exitosos, personas que han logrado cosas importantes en la vida. No es que la queramos excluir, pero simplemente no encaja en nuestro círculo social. Las palabras me quemaban como ácido. Yo, que había financiado sus estudios, que había pagado su casa, que había hecho posible que tuvieran el estilo de vida que presumían ante esos amigos exitosos, ahora era considerada indigna de formar parte de su mundo. Mira, abuela, dijo Alonso con esa crueldad casual que solo pueden tener los jóvenes, la realidad es que ya cumpliste tu función en esta familia. Nos criaste, nos educaste, nos ayudaste cuando lo necesitamos. Pero ahora somos adultos independientes que ya no necesitamos tu supervisión constante. Sus palabras sonaban como el veredicto final de un juicio en el que yo había sido declarada culpable sin siquiera saber cuáles eran los cargos. Lo que necesitas es aceptar que tu tiempo ya pasó y dejar que nosotros tomemos las decisiones importantes. Fue en ese momento cuando Carlos pronunció las palabras que se quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Eres una fracasada que nunca logró nada en la vida. Y todos se rieron. Se rieron de mí, de mi dolor, de mi humillación. Se rieron como si mi sufrimiento fuera un espectáculo divertido. En ese instante, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero también, paradójicamente, algo comenzó a nacer. Una fuerza que no sabía que poseía, una determinación que había estado dormida durante décadas. Mi celular vibró en ese momento exacto,
y el mensaje de Martina fue como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. La fracasada estaba a punto de demostrarles quién realmente había logrado todo en esa familia. Me quedé sentada en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Sus risas resonaban en mis oídos como el eco de una pesadilla. El mensaje de Martina brillaba en la pantalla de mi celular como una promesa de justicia. Guardé el teléfono lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba con una determinación que no había experimentado en años. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar. Por primera vez en décadas, iba a actuar con la frialdad calculada que ellos merecían. Tienen razón, dije finalmente, con una voz tan serena que hasta yo misma me sorprendí. Soy una fracasada. Carlos sonrió con satisfacción, creyendo que había logrado quebrarme definitivamente. Ivana intercambió una mirada triunfante con su hijo, como si hubieran ganado una batalla importante. Me alegra que finalmente lo entiendas, mamá, dijo Carlos con esa condescendencia que había heredado de su padre. Aceptar la realidad es el primer paso para mejorar. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Después de que se marcharon, dejando los platos sucios sobre la mesa como siempre hacían, me dirigí a mi habitación con pasos firmes y decididos. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué una caja de zapatos que había estado guardada durante años. Dentro estaban todos los comprobantes, todos los recibos, todas las transferencias bancarias que había hecho durante las últimas 4 décadas. Facturas de hospitales pagadas por mí cuando Carlos tuvo apendicitis. Recibos de colegiaturas universitarias. Comprobantes de la hipoteca de su casa. Facturas de la camioneta de Ivana. Todo estaba ahí, documentado meticulosamente. Extendí todos los papeles sobre mi cama como si fuera un mapa del tesoro, pero en lugar de marcar riquezas, marcaban años de generosidad no correspondida. El total era abrumador, más de 2 millones de pesos en 4 décadas. 2 millones de pesos que había entregado sin pedir nada a cambio, solo esperando amor, respeto y reconocimiento. En cambio, había recibido humillación, desprecio y la etiqueta de fracasada. Tomé fotografías de cada documento con mi teléfono, creando un archivo digital de mi generosidad traicionada. Me senté frente a mi escritorio y abrí mi laptop. Durante la siguiente hora, redacté correos electrónicos que cambiarían todo para siempre. El primero fue para el banco, solicitando la cancelación inmediata de todas las transferencias automáticas que tenía programadas para las cuentas de Carlos, Ivana y Alonso. El segundo fue para la compañía de seguros, cancelando las pólizas de vida que había contratado a nombre de mis hijos. El tercero fue para mi contador, instruyéndole que removiera a Carlos e Ivana como beneficiarios de mi testamento. Pero el correo más importante fue el que le envié a Martina, mi abogada. Estimada Martina, escribí con manos firmes. Necesito que proceda inmediatamente con los cambios que discutimos la semana pasada. Cancele todas las transferencias, suspenda todos los beneficios económicos y modifique mi testamento completamente. A partir de mañana, no quiero que mi familia tenga acceso a un solo peso de mi dinero. Es hora de que aprendan el verdadero significado de la independencia que tanto presumen tener. Esa noche no pude dormir, pero no por ansiedad o arrepentimiento, sino por una extraña sensación de liberación que hacía años no experimentaba. Me levanté varias veces para revisar mi teléfono, esperando las confirmaciones de mis solicitudes. A las 3 de la mañana, llegó el primer mensaje de confirmación del banco, transferencias automáticas canceladas exitosamente. A las 4, mi contador confirmó los cambios en mi testamento. A las 5, Martina me envió un mensaje detallado confirmando que todo el proceso legal estaba en marcha. Al amanecer, me preparé una taza de té y me senté en el balcón de mi apartamento. Hacía meses que no disfrutaba de un amanecer, siempre estaba demasiado preocupada por las necesidades de otros para tomarme un momento para mí misma. El cielo se tiñó de colores dorados y rosados, y por primera vez en años, sentí que podía respirar profundamente. Cansé de pagar para ser amada, me dije en voz alta, probando cómo sonaban esas palabras en mis labios. Sonaban como la verdad más pura que había pronunciado en décadas. Durante los siguientes días, actué con normalidad absoluta. No llamé a Carlos para preguntarle sobre su trabajo, no le envié dinero extra a Ivana para sus emergencias semanales, no le transferí dinero a Alonso para sus gastos universitarios. Simplemente, dejé de ser la gallina de los huevos de oro. Me dediqué a actividades que había olvidado que disfrutaba,
Leí libros completos sin interrupciones, vi películas que me gustaban, cociné solo para mí los platos que más me apetecían. El miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Carlos. No contesté. Volvió a llamar inmediatamente. Tampoco contesté. En total, me llamó 15 veces en una hora. Finalmente, cuando dejó de insistir, revisé mis mensajes. Tenía 22 mensajes de texto de él, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, ¿por qué no contestas? Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Mamá, hay un problema con mi cuenta bancaria. Mamá, la transferencia no llegó este mes. La realización estaba comenzando a llegar a ellos como una tormenta lenta pero devastadora. Durante años, habían dado por sentado que mi dinero era suyo por derecho natural. Nunca se habían preguntado qué pasaría si yo decidiera cerrar el grifo. Nunca habían considerado que la fracasada podría tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero ahora, mientras veía sus mensajes cada vez más desesperados, supe que finalmente estaban comenzando a entender las consecuencias de sus acciones. Esa noche, decidí que era hora de dar el siguiente paso en mi plan. No se trataba de venganza, se trataba de dignidad. No se trataba de castigar, se trataba de liberarme. Por primera vez en 40 años, Inés Rosales iba a vivir para sí misma, y ellos iban a descubrir que tan fracasada era realmente la mujer que había construido sus vidas desde las sombras. El jueves por la mañana, mientras disfrutaba de mi desayuno en paz por primera vez en años, escuché golpes desesperados en mi puerta. No eran toques normales, eran golpes urgentes, casi violentos. A través de la mirilla pude ver a Carlos e Ivana parados en el pasillo, con las caras descompuestas por la desesperación. Carlos tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Ivana se veía pálida y nerviosa, revisando constantemente su teléfono con movimientos frenéticos. Decidí tomarme mi tiempo antes de abrir. «Mamá, abre la puerta. Sabemos que estás ahí», gritaba Carlos mientras golpeaba con más fuerza. Su voz había perdido toda la arrogancia del domingo anterior, ahora sonaba quebrada, casi suplicante. «Necesitamos hablar contigo urgentemente. Hay un error terrible en las cuentas bancarias». Ivana se había unido a los gritos. «Suegra, por favor. Algo está muy mal. No entendemos qué está pasando». Me serví otra taza de té y me senté cómodamente en mi sofá, dejando que sus gritos desesperados llenaran el silencio de mi apartamento. Después de 20 minutos de golpes y súplicas, finalmente abrí la puerta. Lo que vi me llenó de una satisfacción que no había experimentado en décadas. Carlos tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y una expresión de pánico que nunca le había visto antes. Ivana estaba al borde de las lágrimas, con el maquillaje corrido y respirando de manera agitada. «Mamá, gracias a Dios», suspiró Carlos tratando de recuperar la compostura. «Tenemos que resolver este problema inmediatamente». «¿Qué problema?», pregunté con una tranquilidad que los desconcertó visiblemente. «No sé de qué me hablan». Carlos me miró como si hubiera perdido la razón. «Mamá, las transferencias. No llegaron este mes. Mi cuenta está en números rojos. La hipoteca se vence mañana y no tengo cómo pagarla». Ivana asintió desesperadamente. «Y mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. La cuenta del colegio de Alonso está atrasada. Todo está saliendo mal al mismo tiempo». Los invité a pasar y se sentaron al borde del sofá, como dos niños asustados esperando una explicación. «Mamá», dijo Carlos con voz temblorosa, «necesitamos que llames al banco inmediatamente. Debe haber un error en el sistema. Las transferencias automáticas que tienes programadas no se ejecutaron». Lo miré directamente a los ojos, sin pestañear. «No hay ningún error, Carlos. Cancelé todas las transferencias». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Podía ver cómo sus cerebros procesaban lentamente la información, como si fuera imposible de comprender. ¿Qué quieres decir con que las cancelaste?», balbuceó Ivana con voz apenas audible. «Quiero decir exactamente eso. Ya no habrá más transferencias, ya no pagaré sus cuentas, ya no financiaré sus caprichos. Se acabó». Carlos se puso de pie de un salto,
su cara enrojeciendo por la indignación. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos compromisos financieros basados en tus aportes. Su desesperación era música para mis oídos después de años de humillaciones. Dependían, los corregí con una sonrisa serena. Pasado. Ya no dependen de mí porque según ustedes, soy una fracasada que nunca logró nada en la vida. Los fracasados no pueden ayudar a gente tan exitosa como ustedes, ¿verdad? Ivana comenzó a llorar abiertamente. Suegra, nosotros no quisimos decir eso. Estábamos bromeando. Usted sabe que la queremos. Sus lágrimas eran tan falsas como su cariño había sido durante todos estos años. Carlos intentó usar la manipulación emocional que había perfeccionado durante décadas. Mamá, somos tu familia. La sangre es más importante que cualquier malentendido. No puedes abandonarnos así. Me reí con una risa que no reconocí como mía. Era más libre, más auténtica. ¿Abandonarlos? ¿Cómo ustedes me abandonaron a mí el domingo cuando me llamaron fracasada? ¿Cómo me han abandonado emocionalmente durante años mientras yo pagaba por el privilegio de ser ignorada? Ivana cambió de táctica, adoptando esa voz melosa que usaba cuando necesitaba dinero. Suegra, entendemos que se sintió mal por nuestros comentarios, pero usted sabe que a veces las familias dicen cosas sin pensar. No era nuestra intención lastimarla. Sus palabras sonaban huecas, vacías de sinceridad. Lo que importa ahora es resolver esta situación. Los niños van a sufrir si no tenemos dinero para sus necesidades básicas. Los niños, repetí lentamente. Qué interesante que los mencionen ahora. El domingo, cuando me llamaron fracasada, no pensaron en cómo me sentiría yo. Pero ahora que su flujo de dinero se cortó, súbitamente se preocupan por los sentimientos y las necesidades. Carlos comenzó a caminar de un lado a otro, claramente desesperado. Mamá, esto es ridículo. No puedes castigarnos así por una conversación. Somos adultos responsables. Exactamente, respondí con una calma que los desestabilizaba más que cualquier grito. Son adultos responsables. Es hora de que actúen como tales y se hagan cargo de sus propias vidas financieras. Ivana se arrojó a mis pies dramáticamente. Suegra, por favor. Sin su ayuda vamos a perder la casa. Los niños van a tener que cambiar de colegio. Nuestras vidas van a quedar arruinadas. Su actuación era patética, pero también reveladora. Finalmente estaban admitiendo cuánto dependían de mí. Durante 40 años, les dije levantándome de mi asiento, he financiado sus vidas, sus sueños, sus errores. He pagado por ser tolerada en mi propia familia. El domingo me hicieron entender que soy una carga, una molestia, una fracasada. Muy bien, entonces ya no seré su problema. Carlos me agarró del brazo con desesperación. Mamá, tienes que reconsiderar esto. Nosotros te necesitamos. Lo miré con una mezcla de pena y satisfacción. El domingo necesitaban dinero, no a mí. Hoy siguen necesitando dinero, no a mí. La diferencia es que ahora ya no lo van a tener. Sus súplicas continuaron durante 2 horas más, alternando entre chantaje emocional, amenazas veladas y promesas vacías de cambiar. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Por primera vez en décadas, me sentía poderosa, libre, dueña de mi propio destino. La fracasada había aprendido finalmente a decir no. Después de que Carlos e Ivana se marcharon entre lágrimas y amenazas, mi apartamento quedó sumido en un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio pleno de la paz interior. Me serví una copa de vino tinto, ese que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegaba, y me senté en mi balcón a contemplar la ciudad que se extendía bajo el atardecer dorado. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las necesidades de otros, no tenía que calcular cuánto dinero necesitaría transferir el próximo mes, no tenía que vivir pendiente del teléfono esperando la próxima emergencia financiera. El viernes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar temprano. Esta vez era Alonso. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más cautelosa. Abuela, ¿podemos hablar? Mis papás me contaron lo que pasó y creo que hay un malentendido terrible. Me reí suavemente. No hay ningún malentendido, Alonso.
Todo está muy claro. Tu papá tenía razón el domingo. Soy una fracasada que nunca logró nada. Los fracasados no pueden ayudar a gente tan exitosa como ustedes. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Abuela, yo no quise decir esas cosas en serio. Estaba de mal humor. Tu mal humor me costó 40 años de financiar una familia que me desprecia, le respondí con una serenidad que lo descolocó completamente. Pero no te preocupes, Alonso. Ahora eres libre de construir tu vida sin la ayuda de una fracasada como yo. Intentó cambiar de táctica, adoptando ese tono dulce que usaba cuando era niño y quería algo especial. Abuela, tú sabes que eres la persona más importante de mi vida. Sin ti, no soy nada. Sus palabras sonaban huecas después de años de indiferencia y desprecio. Si soy tan importante, le dije, ¿por qué el domingo no defendiste mi honor cuando tu padre me llamó fracasada? ¿Por qué te reíste junto con ellos cuando me humillaron? El silencio que siguió fue elocuente. Alonso no tenía respuesta porque no había defensa posible para su cobardía y crueldad. Abuela, dame otra oportunidad, por favor. Puedo cambiar, podemos arreglar esto. Pero yo ya no era la mujer que mendigaba amor y aceptación. Las oportunidades se ganaron durante 40 años. Alonso. Las perdiste todas el domingo. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos financieros, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con la última persona que esperaba ver, Florencia, mi nieta de 22 años, la hija menor de Carlos. A diferencia del resto de la familia, Florencia tenía los ojos rojos de haber llorado, pero su expresión era diferente. No venía con desesperación o súplicas, sino con algo que parecía genuino arrepentimiento. Abuela Inés, me dijo con voz quebrada, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Florencia se sentó en el mismo sofá donde sus padres habían suplicado horas antes, pero su postura era completamente diferente. No había desesperación en sus gestos, sino una tristeza profunda que parecía auténtica. Abuela, vine a pedirte perdón. No por el dinero, no por las transferencias canceladas, sino por no haberte defendido cuando debía hacerlo. Sus palabras me sorprendieron. Durante todo el domingo, Florencia había estado presente pero en silencio, observando la humillación sin intervenir. He estado pensando en todo lo que pasó el domingo, continuó con lágrimas rodando por sus mejillas. Me di cuenta de que soy tan culpable como ellos por permitir que te trataran así. Tú me criaste cuando mis papás estaban demasiado ocupados con sus trabajos. Tú me enseñaste a leer, me llevabas al parque, me cuidabas cuando estaba enferma. Y yo te pagué quedándome callada mientras te destrozaban. Su dolor parecía genuino, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las emociones familiares. Florencia, le dije suavemente, tu silencio dolió tanto como sus palabras. Ella asintió, aceptando la responsabilidad de su cobardía. Lo sé, abuela. Y no tengo excusas. Debí haberte defendido, debí haberles dicho que se callaran, debí haber reconocido todo lo que has hecho por nosotros. Soy una cobarde. Sus lágrimas parecían sinceras, pero yo había visto demasiadas actuaciones familiares como para confiar inmediatamente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Florencia? Le pregunté mientras me servía otra taza de té. No es el dinero que se llevaron, no son los insultos que me dijeron. Es darme cuenta de que durante 40 años he sido una extraña en mi propia familia. He sido tolerada, no amada. He sido útil, no valorada. Florencia me escuchaba con atención, sin interrumpir, sin justificar las acciones de sus padres. Abuela, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que pasó, pero quiero que sepas algo, dijo limpiándose las lágrimas. Yo no sabía cuánto dinero les habías dado a mis papás durante todos estos años. Nunca me dijeron que tú pagabas la casa, los coches, los colegios, todo. Pensaba que ellos se habían hecho ricos por su propio trabajo. Su confesión me reveló una dimensión más cruel de la traición. No solo me habían usado económicamente, sino que habían mentido sobre el origen de su prosperidad. Me enteré el martes cuando empezaron a recibir las notificaciones de pagos rechazados, continuó Florencia. Fue entonces cuando papá me explicó desesperadamente que tú habías estado pagando todo durante décadas. Me quedé en shock. No podía creer que hubieran construido su vida sobre tu generosidad y después te trataran como basura.
Sus palabras confirmaron mis sospechas. Habían creado una narrativa falsa donde ellos eran los exitosos trabajadores y yo era solo una anciana con dinero. Florencia, le dije después de un largo silencio, aprecio tu honestidad, pero el daño ya está hecho. No se trata solo del dinero, se trata de la dignidad que perdí durante años tratando de comprar amor de gente que me veía como un banco ambulante. Ella asintió tristemente. Lo entiendo, abuela. Y no vengo a pedirte que perdones a mis papás o que regreses el dinero. Vengo a decirte que, pase lo que pase, yo quiero seguir siendo tu nieta. No por dinero, sino porque te amo de verdad. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mi corazón, pero mi mente seguía alerta. Había aprendido demasiado sobre la naturaleza humana en los últimos días como para bajar completamente la guardia. Las palabras son fáciles, Florencia. Las acciones son lo que realmente importa. Ella asintió con determinación. Tienes razón. Y estoy dispuesta a demostrarte con hechos que mi amor por ti no depende de tu cuenta bancaria. Esa noche, después de que Florencia se marchó, me quedé reflexionando sobre su visita. Por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de esperanza. Quizás no toda mi familia estaba perdida. Quizás, entre tanto desprecio y traición, había una persona que realmente me valoraba por quien era, no por lo que podía darle. Pero también sabía que tendría que ser muy cuidadosa. La fracasada había aprendido finalmente a proteger su corazón. Los días siguientes pasaron en una tranquilidad que hacía años no experimentaba. Si las constantes llamadas pidiendo dinero, si las visitas sorpresa con nuevas emergencias, si la presión constante de resolver los problemas financieros de otros, mi vida había adquirido un ritmo pausado y sereno que había olvidado que existía. Me levantaba cuando quería, desayunaba leyendo el periódico completo sin interrupciones, y por las tardes me sentaba en mi balcón a tejer mientras escuchaba música clásica. Era como si hubiera recuperado una versión de mí misma que había estado sepultada bajo décadas de sacrificio. El martes de la siguiente semana, mientras disfrutaba de un café en mi restaurante favorito del barrio, recibí una llamada inesperada. Era Martina, mi abogada, con noticias que me hicieron sonreír. Inés, tengo información que puede interesarte. Carlos contrató a un abogado para intentar impugnar las cancelaciones de las transferencias. Está alegando que tomaste esas decisiones bajo coerción emocional y que no estás en plenas facultades mentales para manejar tu dinero. Me reí con una risa genuina que sorprendió a los comensales de las mesas cercanas. ¿En serio?, le pregunté mientras removía mi café. Ahora resulta que estoy loca porque decidí dejar de regalar mi dinero. Martina compartió mi diversión. Exactamente. Pero no te preocupes, Inés. Tengo todo documentado. Las sesiones donde discutimos estos cambios, los videos donde expresas claramente tus razones, los documentos que firmaste con plena conciencia. Su abogado no tiene nada sólido en que basarse. La ironía de la situación me resultaba deliciosa. El mismo hijo que me había llamado fracasada ahora estaba luchando desesperadamente por mantener acceso a los frutos de mi supuesto fracaso. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Me fui de compras para mí misma. Entré a una boutique elegante que siempre había admirado desde afuera, pero nunca había tenido el valor de explorar. La vendedora, una mujer joven y amable, me ayudó a escoger un vestido azul que realzaba mis ojos y me hacía sentir elegante y sofisticada. «Se ve hermosa, señora», me dijo mientras me miraba en el espejo. «Este color es perfecto para usted». Por primera vez en décadas, estaba gastando dinero en algo que realmente quería, sin pensar en las necesidades de otros. Mientras caminaba por el centro comercial con mis bolsas de compras, me detuve frente a la vitrina de una agencia de viajes. Los carteles promocionaban destinos exóticos: París, Roma, Tokio, lugares que siempre había soñado visitar pero nunca había podido permitirme porque mi dinero siempre tenía destinos más urgentes. Entré y hablé con un agente sobre un tour por Europa que incluía todas las ciudades que había fantaseado conocer. ¿Cuándo le gustaría viajar?, me preguntó con entusiasmo. Lo antes posible, respondí sin dudarlo. El miércoles por la noche, Florencia vino a visitarme como había prometido. Esta vez no vino con lágrimas ni súplicas, sino con una bolsa de ingredientes y una sonrisa tímida. «Abuela, ¿te acuerdas de las galletas de avena que me enseñaste a hacer cuando era niña? Pensé que podríamos hacerlas juntas». Su gesto simple me conmovió más que todas las palabras bonitas del mundo.
Pasamos la tarde cocinando, riendo y conversando como no lo habíamos hecho en años. Abuela, me dijo mientras decorábamos las galletas, quiero contarte algo. Renuncié a mi trabajo en la empresa de papá. La noticia me sorprendió. ¿Por qué hiciste eso, Florencia? Ella siguió concentrada en las galletas mientras me explicaba. Porque me di cuenta de que todo ese negocio existe gracias a tu dinero. El local, los equipos, hasta mi salario, todo salía de tus transferencias mensuales. No quiero ser parte de una mentira más. Su decisión me demostró que sus palabras de arrepentimiento habían sido genuinas. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté mientras saboreaba una galleta tibia. Voy a buscar trabajo en otra parte. Quiero construir mi carrera con mis propios méritos, no con el dinero de mi abuela. Y quiero hacerlo mientras aún tengo tiempo de disfrutar tu compañía de verdad, no solo cuando necesite algo. Sus palabras me llenaron de un orgullo que no había sentido en años. Finalmente, alguien en mi familia había entendido la diferencia entre amor genuino y conveniencia económica. Esa noche, después de que Florencia se marchó, me senté frente a mi espejo del tocador y observé detenidamente a la mujer que me devolvía la mirada. Era la misma mujer que había sido humillada 2 semanas atrás, pero algo fundamental había cambiado en sus ojos. Ya no había súplica, ya no había resignación. Había determinación, dignidad y, por primera vez en décadas, autorrespeto. Pasé 40 años siendo útil, me dije en voz alta. Ahora quiero ser feliz. El jueves recibí 3 llamadas que no contesté. Carlos, Ivana y Alonso. Sus mensajes de voz se volvían cada vez más desesperados y menos coherentes. Carlos amenazaba con demandarme, Ivana me rogaba que reconsiderara por el bien de la familia, y Alonso alternaba entre chantaje emocional y promesas vacías de cambio. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Sus voces ya no tenían poder sobre mí. El viernes por la mañana, mientras revisaba los folletos de mi próximo viaje a Europa, sonó el timbre. Esta vez no me molesté en mirar por la mirilla. Sabía quiénes eran y qué querían. Sus golpes desesperados y sus gritos de súplica se escuchaban a través de la puerta, pero yo seguí tranquilamente planeando mi itinerario de viaje. Había aprendido que el silencio era el arma más poderosa que poseía. La fracasada había descubierto finalmente su verdadero poder. Esa tarde, mientras disfrutaba de un té en mi balcón, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en tan solo 2 semanas. Ya no era la mujer que vivía para satisfacer las necesidades de otros. Ya no era la madre que compraba amor con transferencias bancarias. Por primera vez en décadas, era simplemente Inés Rosales, una mujer libre de vivir para sí misma. Y esa libertad sabía mejor que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. 3 semanas después de lo que ahora llamaba en mi mente el Domingo de la Liberación, mi vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado posible. Me desperté esa mañana de sábado con una sensación de ligereza que hacía décadas no experimentaba. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, iluminando el vestido azul marino que había comprado para mi viaje, colgado cuidadosamente en el armario como un símbolo de mi nueva independencia. En 2 días partiría hacia Europa, sola por primera vez en mi vida, sin tener que pedir permiso a nadie ni justificar mis gastos ante familiares que solo me veían como un banco ambulante. Mi rutina matutina había cambiado completamente. Ya no me levantaba con ansiedad pensando en qué nueva emergencia financiera tendría que resolver. En cambio, me tomaba mi tiempo para prepararme un desayuno elaborado, algo que antes consideraba un lujo innecesario. Esa mañana me preparé huevos benedictinos con salmón ahumado, acompañados de un café colombiano que había comprado en una tienda gourmet. Mientras comía, leí un libro de historia del arte para prepararme para los museos que visitaría en París. Era extraordinario descubrir cuántas cosas había sacrificado por años, convenciéndome de que eran frivolidades cuando en realidad eran pequeños placeres que daban sentido a la vida. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras organizaba los documentos de mi viaje, escuché un alboroto en el pasillo. Voces alteradas, pasos apresurados, y luego golpes insistentes en mi puerta. Esta vez eran voces múltiples. Carlos, Ivana, Alonso, y sorprendentemente, también reconocí las voces de mis otros familiares que hacía meses no veía. Era evidente que habían organizado una especie de intervención familiar, probablemente creyendo que la presión grupal me haría ceder. Sus golpes se intensificaron, acompañados de súplicas cada vez más desesperadas. «Tía Inés, abre por favor»,
gritaba mi sobrino Leandro, quien aparecía mágicamente cada vez que su negocio de repuestos de automóviles necesitaba capital. La familia está muy preocupada por ti. No puedes aislarte así. La ironía de sus palabras me arrancó una sonrisa amarga. Durante años, cuando yo los necesitaba emocionalmente, cuando buscaba compañía o simplemente una conversación sincera, nunca estaban disponibles. Pero ahora que su fuente de financiamiento se había agotado, súbitamente se habían convertido en familiares preocupados. Decidí abrir la puerta, no por debilidad, sino porque quería ver con mis propios ojos el espectáculo de su desesperación. Lo que encontré superó mis expectativas. En el pasillo estaban Carlos e Ivana, obviamente desmejorados por las preocupaciones financieras, acompañados por Leandro, mi hermana Alma con su esposo Alfredo, y hasta mi prima Martina había venido desde otra ciudad. Era un comité de bienvenida de la hipocresía familiar, todos con expresiones de preocupación tan fingidas que resultaban cómicas. Inés, gracias a Dios que abres, dijo Alma con esa voz melosa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Estamos muy preocupados por ti. Carlos nos contó sobre tu situación, y creemos que necesitas apoyo familiar en estos momentos difíciles. Sus palabras me causaron una risa genuina que los desconcertó visiblemente. Mi situación, repetí mientras los invitaba a pasar. ¿Te refieres a mi situación de haber recuperado mi dignidad y mi libertad financiera? Se acomodaron en mi sala como una junta directiva preparándose para una negociación crucial. Carlos tomó la iniciativa, adoptando ese tono paternalista que había perfeccionado durante años. Mamá, entendemos que te hayas sentido herida por nuestros comentarios del domingo pasado, pero esto ya se está saliendo de control. Has tomado decisiones impulsivas que están afectando a toda la familia. Ivana asintió dramáticamente. Sí, suegra. Los niños están preguntando por qué ya no pueden ir a sus clases extras, por qué tuvimos que cambiarlos de colegio. No es justo que ellos paguen por nuestras discusiones. La manipulación emocional era tan predecible como patética. Sabían exactamente cuáles eran mis puntos débiles y los atacaban con la precisión de cirujanos. Pero ya no era la misma mujer vulnerable que había sido durante décadas. Los niños, dije lentamente, saboreando cada palabra, están aprendiendo una lección muy valiosa sobre las consecuencias de sus acciones. Están descubriendo que cuando tratas mal a las personas que te aman, esas personas eventualmente se van. Alma intervino con su estrategia habitual de victimizarse. Inés, hermana, no puedes castigar a toda la familia por los errores de algunos. Yo siempre te he tratado con respeto y cariño. Sus palabras me resultaron especialmente ofensivas porque acababa de mentir descaradamente. Alma había pasado años criticándome a mis espaldas, diciéndole a quien quisiera escuchar que yo era una vieja tonta que regalaba dinero para comprar afecto. Lo sabía porque Florencia me había contado sobre esas conversaciones. Alma, le respondí con una tranquilidad que la puso nerviosa. ¿Te acuerdas de la última vez que me llamaste? Fue hace 8 meses, cuando tu esposo perdió el trabajo y necesitaban dinero para pagar la renta. Antes de esa llamada, habían pasado 2 años sin saber de ti. Y después de esa llamada, otros 8 meses de silencio. Ese es tu concepto de respeto y cariño. Su cara enrojeció porque sabía que había sido expuesta públicamente. Leandro cambió de táctica, adoptando un enfoque más agresivo. Tía, entiendo que estés molesta, pero tienes que ser práctica. Somos tu familia, la única que tienes. ¿Qué vas a hacer cuando seas realmente vieja y necesites cuidados? ¿Quién va a estar ahí para ti si alejas a todos ahora? Sus palabras contenían una amenaza velada que no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Era el chantaje emocional más viejo del libro. Cuídanos ahora o estarás sola después. Leandro, le dije mirándolo directamente a los ojos, prefiero estar sola con dignidad que acompañada de gente que me ve como un cajero automático. Y en cuanto a quien va a cuidarme cuando sea vieja, tengo noticias para ti. Ya soy vieja, y ustedes no me han cuidado nunca. Me han usado, me han tolerado, me han humillado, pero cuidarme jamás. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos intentó recuperar el control de la conversación. Mamá, está bien, reconocemos que hemos cometido errores. Todos somos humanos y a veces decimos cosas que no sentimos realmente. Pero esto no puede seguir así.
Necesitamos sentarnos como familia civilizada y negociar una solución que funcione para todos. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Para ellos, esto era simplemente una negociación comercial, no una reconciliación emocional genuina. Negociar, repetí con incredulidad. ¿Qué exactamente tienen ustedes para negociar? ¿Su desprecio? ¿Sus humillaciones? ¿Sus años de indiferencia? Ivana se desesperó y comenzó a llorar de manera teatral. Suegra, por favor, podemos cambiar. Podemos ser la familia que usted siempre quiso que fuéramos. Solo necesitamos otra oportunidad. Sus lágrimas eran tan falsas como su arrepentimiento. Las oportunidades se dan una vez. Ivana, ustedes tuvieron 40 años de oportunidades y las desperdiciaron todas el domingo cuando decidieron llamarme fracasada. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda intencionalmente. Pero tienen razón en una cosa. Soy una fracasada. Fracasé en enseñarles gratitud, fracasé en criarlos con valores, fracasé en hacer que me respetaran como ser humano. Pero esos fracasos se acaban hoy. La desesperación en la habitación era palpable. Podía sentir cómo sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban ante su nueva realidad. La gallina de los huevos de oro había aprendido a volar. Ya no era la mujer que se conformaba con migajas de afecto a cambio de montañas de generosidad. La fracasada había encontrado finalmente su valor, y ese valor no tenía precio. 6 meses después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la terraza de un pequeño café en Florencia, Italia, viendo cómo el sol dorado de la tarde ilumina las cúpulas centenarias de esta ciudad que siempre había soñado conocer. En mis manos sostengo una taza de capuchino perfecto, aromático y cremoso, mientras observo a los transeúntes que caminan sin prisa por las calles empedradas. A mis pies descansa una pequeña maleta de cuero que contiene todas mis pertenencias más preciadas, no las que otros consideran valiosas, sino las que realmente tienen significado para mí: fotografías de mis padres, el anillo de bodas de mi abuela, y un diario nuevo donde he comenzado a escribir mis propias aventuras. Mi viaje por Europa se había extendido mucho más de lo planeado originalmente. Lo que comenzó como unas vacaciones de 2 semanas se convirtió en una travesía de autodescubrimiento que me llevó por París, donde lloré de emoción frente a la Mona Lisa, por Roma, donde caminé sola por el Coliseo al amanecer, por Barcelona, donde aprendí a bailar flamenco con una energía que no sabía que aún poseía, y finalmente aquí, a Florencia, donde había decidido quedarme indefinidamente. Era extraordinario descubrir que a los 68 años aún podía sorprenderme a mí misma, aún podía reinventarme, aún podía construir una vida nueva desde cero. Durante estos meses de libertad, había aprendido a hablar italiano básico, había tomado clases de pintura en acuarela, había visitado cada museo importante de las ciudades que recorrí, y por primera vez en décadas, había dormido profundamente todas las noches sin preocuparme por los problemas financieros de otros. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas y mensajes de México, pero ahora tenía el poder de decidir cuándo y si quería responder. La mayoría de las veces, elegía el silencio. Era asombroso cómo el silencio se había convertido en mi arma más poderosa y mi refugio más reconfortante. La única excepción a mi regla de silencio era Florencia, mi nieta, quien me llamaba religiosamente cada domingo por la mañana para contarme sobre su nueva vida. Había encontrado trabajo en una empresa de diseño gráfico donde valoraban su talento genuino, no sus conexiones familiares. Sus llamadas eran las únicas que llenaban mi corazón de alegría genuina, porque hablábamos de arte, de libros, de planes futuros, de sueños y aspiraciones, nunca de dinero o problemas económicos. Era la única relación en mi vida que había sobrevivido al test de la independencia financiera. Abuela, me había dicho en nuestra última conversación, estoy ahorrando para visitarte en Italia. Quiero conocer Florencia contigo, quiero que me enseñes a ver el arte con tus ojos. Sus palabras me habían emocionado hasta las lágrimas, no porque fuera a visitarme, sino porque quería hacerlo con su propio dinero, con su propio esfuerzo. Era la primera persona en mi familia que me ofrecía algo sin esperar nada a cambio, y esa pureza en sus intenciones me había devuelto un poco de fe en los lazos familiares genuinos. Esa tarde, mientras leía un libro sobre la historia del Renacimiento en mi café favorito de Florencia, mi teléfono vibró con un mensaje de Martina, mi abogada. Inés, pensé que te gustaría saber, Carlos y su familia perdieron la casa la semana pasada. El banco ejecutó la hipoteca y ahora están viviendo en un departamento pequeño que alquilaron con ayuda de Alma. Siguen insistiendo en que reconsideres tu decisión,
pero legalmente no pueden hacer nada. Leí el mensaje sin sentir triunfo ni satisfacción, solo una profunda calma. No había buscado su destrucción, simplemente había recuperado mi libertad. Durante estos meses había reflexionado mucho sobre el concepto del fracaso y el éxito. Mi familia me había llamado fracasada porque nunca había construido nada visible, porque había vivido de una herencia en lugar de generar riqueza desde cero. Pero ahora, sentada en esta terraza italiana, me daba cuenta de que su definición de éxito era profundamente vacía. Ellos medían el valor humano en términos de acumulación material, de logros profesionales, de estatus social. Habían perdido completamente de vista que el verdadero éxito se mide en dignidad, en paz interior, en la capacidad de vivir auténticamente sin dañar a otros. Pensé en todas las cosas que había fracasado en hacer según sus estándares. Nunca había construido un imperio empresarial, nunca había escalado posiciones en una corporación, nunca había acumulado propiedades o inversiones complejas. Pero había hecho algo mucho más valioso. Había mantenido unida a una familia durante 4 décadas, había financiado los sueños de mis hijos, había sido el sostén silencioso que permitió que otros brillaran. Mi fracaso había sido permitir que me convencieran de que esos sacrificios no tenían valor. El atardecer florentino pintaba el cielo de colores dorados y rojizos que me recordaban a las pinturas renacentistas que había estado estudiando. Era un recordatorio perfecto de que la belleza existe independientemente de quien la observe, que el arte tiene valor por sí mismo, no por el reconocimiento que recibe. Yo había sido como una de esas pinturas olvidadas en el sótano de un museo, valiosa pero invisible, apreciada pero no reconocida. Ahora, finalmente, estaba colgada en la galería principal de mi propia vida. Un señor italiano mayor, que frecuentaba el mismo café y con quien había desarrollado una amistad basada en sonrisas y gestos porque mi italiano era limitado, se acercó a mi mesa con su característico espresso. «Signora Inés», me dijo en su inglés entrecortado, «usted siempre está tan tranquila, tan, come si dice, peaceful. Es bello verla disfrutar la vida». Sus palabras simples me llegaron al alma porque reflejaban algo que yo misma había notado en estos meses. Por primera vez en décadas, irradiaba paz genuina. Esa noche, en mi pequeño apartamento alquilado cerca del Ponte Vecchio, me senté frente al espejo del tocador como había hecho meses atrás en México, pero esta vez la mujer que me devolvía la mirada era completamente diferente. Su cabello seguía siendo canoso, sus arrugas seguían marcando los años vividos, pero había algo nuevo en sus ojos. Una luz que no había estado ahí durante décadas. Era la luz de alguien que había encontrado su valor propio, independientemente de la validación externa. Abrí mi diario y escribí las palabras que se habían estado formando en mi mente durante semanas. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mis decisiones ante nadie. No necesito comprar amor ni mendigar respeto. He aprendido que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. He descubierto que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca puede comprar dignidad genuina. Cerré el diario y sonreí, sabiendo que esas palabras serían leídas algún día por alguien que necesitara escucharlas. Al día siguiente, mientras caminaba por los jardines de Boboli contemplando las esculturas que habían sobrevivido siglos de historia, recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido de México. Por curiosidad, decidí contestar. Era una periodista de una revista femenina que había escuchado mi historia a través de Florencia, quien trabajaba haciendo diseños para esa publicación. «Señora Rosales», me dijo con voz entusiasta, «nos gustaría entrevistarla sobre su historia. Creemos que muchas mujeres pueden sentirse identificadas con lo que vivió y cómo encontró su libertad». La propuesta me sorprendió, pero después de reflexionar durante varios días, acepté. No por vanidad o deseo de venganza, sino porque me di cuenta de que mi historia podría ayudar a otras mujeres que estuvieran viviendo situaciones similares. Mujeres que habían sacrificado su identidad por servir a otros, que habían confundido el amor con la utilidad, que habían aceptado migajas de afecto a cambio de montañas de generosidad. 3 semanas después, la entrevista fue publicada con el título La revolución silenciosa de Inés, cuando decir no se convierte en libertad. El artículo generó cientos de cartas de mujeres que contaban historias similares, que habían encontrado valor en mi experiencia para enfrentar sus propias situaciones de abuso emocional y económico. Algunas eran madres exhaustas de dar sin recibir, otras eran esposas que habían perdido su identidad en el matrimonio, otras eran hijas que cargaban con padres manipuladores. Todas tenían en común haber confundido el amor con el sacrificio absoluto.
6 meses después de mi llegada a Italia, Florencia cumplió su promesa y vino a visitarme. La recibí en el aeropuerto de Roma con una emoción que no había sentido en años. Cuando la vi caminar hacia mí con su mochila de viajera independiente y esa sonrisa genuina que había heredado de su infancia, supe que había valido la pena todo el dolor del proceso. Pasamos 2 semanas recorriendo Italia juntas, no como abuela necesitada y nieta condescendiente, sino como 2 mujeres adultas disfrutando de la vida y la cultura. Abuela, me dijo una noche mientras cenábamos en una trattoria familiar en Toscana, quiero agradecerte por enseñarme la lección más importante de mi vida, que el amor real no se compra, se gana con respeto mutuo. Sus palabras me confirmaron que mi decisión había sido correcta, no solo para mí, sino para las generaciones futuras de mi familia. Había roto un ciclo tóxico que podría haber continuado indefinidamente. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, sentada en mi terraza florentina bajo un cielo estrellado que parece infinito, puedo decir con certeza absoluta, no es venganza, es liberación. He aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que nunca es demasiado tarde para decir no, que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti misma. La fracasada había aprendido finalmente la lección más importante de todas, que el verdadero éxito no se mide en lo que das a otros, sino en lo que conservas para ti misma. Y tú, que me escuchas, ¿qué harías en mi lugar? 2 años han pasado desde aquella transformación que cambió el curso de mi existencia, y mientras observo mi reflejo en las aguas cristalinas del lago di Como, donde he decidido establecer mi residencia permanente, me pregunto si alguna vez hubiera imaginado que la mujer de 70 años que soy hoy podría ser tan diferente de la de 68 que fui. El tiempo tiene una manera peculiar de revelar verdades que permanecen ocultas durante décadas, como arqueólogos emocionales que desentierran tesoros sepultados bajo capas de resignación y costumbre. La villa pequeña que alquilo aquí tiene un jardín donde cultivo mis propias hierbas aromáticas y flores silvestres. Cada mañana, mientras riego las plantas que crecen por voluntad propia y no por obligación, reflexiono sobre las raíces que yo misma corté hace 2 años. Era necesario podar las ramas enfermas para que el árbol pudiera florecer nuevamente. Mis manos, que antes temblaban de ansiedad esperando la próxima llamada de emergencia familiar, ahora se mueven con serenidad entre pétalos y hojas, creando belleza sin esperar reconocimiento. He comenzado a comprender que el concepto de familia que me enseñaron desde niña estaba fundamentalmente distorsionado. Me dijeron que la familia era incondicional, que la sangre era más espesa que el agua, que los lazos familiares eran sagrados e inquebrantables. Pero nadie me enseñó que los lazos pueden convertirse en cadenas, que lo incondicional puede transformarse en explotación, que la sangre compartida no garantiza el amor mutuo. Ahora entiendo que la verdadera familia se construye con respeto, gratitud y reciprocidad, no con ADN compartido y obligaciones impuestas. Durante estas noches silenciosas junto al lago, cuando la luna se refleja en el agua como un espejo cósmico, a menudo pienso en las mujeres que me escriben después de leer mi historia. Sus cartas llegan desde distintos rincones del mundo, cada una contando una variación del mismo tema: el sacrificio femenino normalizado, la generosidad castigada, la bondad interpretada como debilidad. Me he convertido sin buscarlo en una especie de faro para mujeres que navegan en mares de relaciones tóxicas, y esa responsabilidad me llena de un propósito que nunca había experimentado antes. La soledad, que tanto temí durante décadas, se ha revelado como mi mayor maestra. En estos 2 años he aprendido a distinguir entre estar sola y sentirse sola. Durante 40 años estuve rodeada de gente, pero me sentía profundamente sola, incomprendida, invisible. Ahora, aunque paso días enteros sin hablar con nadie excepto con Giuseppe, el tendero del pueblo que me saluda cada mañana con un buongiorno, signora Inés que ilumina mis días, me siento completamente acompañada. La soledad elegida tiene una calidad regenerativa que la soledad impuesta jamás posee. He descubierto placeres simples que la urgencia constante de resolver problemas ajenos me había impedido experimentar. El sabor real del café cuando se bebe sin prisa, la textura de la seda italiana contra la piel cuando no tienes que justificar el gasto ante nadie, el silencio absoluto de una tarde de domingo cuando no esperas visitas que solo vienen a pedir favores. Estos pequeños lujos cotidianos han resultado ser más satisfactorios que todas las transferencias bancarias que hice durante décadas. Mi relación con el dinero también se ha transformado radicalmente. Por primera vez en mi vida adulta, gasto en mí misma sin culpa. He comprado libros que quería leer, ropa que me hace sentir hermosa, experiencias que nutren mi alma. Pero más importante aún, he aprendido a ver el dinero como una herramienta de libertad,
no como un instrumento de control o manipulación. Cuando das dinero esperando amor a cambio, corrompes ambas cosas. Cuando das dinero libremente, sin expectativas, conservas tu dignidad. Cuando no das dinero en absoluto, descubres quién realmente te ama. La edad, que mis hijos usaron como argumento para descalificar mi capacidad de decisión, se ha convertido en mi aliada más poderosa. A los 70 años tengo una claridad mental que nunca tuve a los 30. La proximidad de la muerte, lejos de aterrorizarme, me ha liberado de preocupaciones triviales y me ha enfocado en lo esencial. No tengo tiempo para fingir, para complacer, para mantener relaciones que me drenan. Esta honestidad radical que viene con la edad me ha permitido construir conexiones auténticas con las pocas personas que han demostrado merecerlas. Florencia sigue siendo mi única conexión familiar genuina, y nuestra relación se ha profundizado de maneras que nunca imaginé posibles. Nuestras conversaciones telefónicas semanales ya no giran en torno a problemas o necesidades, sino a libros que estamos leyendo, lugares que queremos visitar, ideas que nos interesan. Ella ha comenzado a escribir sus propias memorias sobre crecer en una familia disfuncional, y nuestros intercambios intelectuales me mantienen mentalmente activa y emocionalmente conectada. Es la prueba viviente de que es posible romper ciclos tóxicos y crear nuevas formas de relacionarse. A veces recibo noticias indirectas sobre Carlos, Ivana y Alonso a través de conocidos mutuos. Aparentemente han logrado estabilizar sus vidas financieras después del shock inicial, pero nunca han intentado un acercamiento genuino. No hay disculpas reales, no hay reconocimiento del daño causado, solo ocasionales mensajes navideños que borro sin leer. Su silencio me dice todo lo que necesito saber. Siguen sin entender que el problema nunca fue el dinero, sino la falta de respeto y gratitud. Esta experiencia me ha enseñado que la víctima tiene más poder del que cree. Durante décadas me vi a mí misma como víctima de circunstancias, de personalidades familiares difíciles, de tradiciones culturales que exigían sacrificio maternal infinito. Pero la víctima siempre tiene la opción de dejar de serlo. El momento en que decides que ya no tolerarás más abuso, que tu bienestar importa tanto como el de otros, que mereces respeto independientemente de tu utilidad económica, ese momento es cuando recuperas tu poder personal. El proceso no fue fácil, y no quiero romantizar el dolor que implica cortar lazos familiares. Hubo noches de llanto, días de duda, momentos en que la soledad se sentía como un peso insoportable. Pero cada vez que sentía la tentación de ceder, recordaba las risas crueles del domingo que cambió todo, recordaba años de ser invisible en mi propia familia, recordaba la humillación de mendigar afecto de gente que me veía como un banco ambulante. Esos recuerdos me daban la fuerza para continuar. Ahora, mientras el sol se pone sobre el lago y pinto acuarelas que nadie más verá jamás, entiendo que la libertad no es un destino sino un proceso continuo. Cada día elijo nuevamente ser fiel a mí misma, cada día decido nuevamente que mi felicidad importa, cada día confirmo que merezco respeto y amor genuino. La fracasada ha aprendido finalmente que el éxito más profundo no se mide en lo que logras para otros, sino en la paz que construyes para ti misma. Y en esta paz, profunda y silenciosa como las aguas del lago que refleja las estrellas, he encontrado finalmente mi hogar.